Cool FM presenta The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Hola a todos, bienvenidos a The Quarantine Club. Soy su host, Mónica Gronchi, y me acompaña aquí en cabina Cedric Miró, mi co-host de todos los miércoles y jueves. Si lo quieren para más días, me pueden escribir al 6301-2810. Cedric, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? Muchísimas gracias por esa introducción. Así que ya saben, voten por mí. Me siento como uno de esos programas de música donde necesitan mantenerme que vivo durante el programa. No dije next. Exactamente, un tipo de next. Pues yo estoy muy emocionado, Mónica. Sobre todo porque el tema que vamos a hablar hoy suena súper interesante. Es de esos temas que nuevamente yo no conocía. Hasta que yo te dije. Exactamente, hasta que tú me chateaste como de costumbre con un tema creepy de la semana, diciéndome, mira este caso. Y ahí me pongo a investigar todo al respecto y asusta la mayoría de mis noches, pero está cool. Bueno, los miércoles, ahora, mira, le cambiamos el nombre. Antes eran como miércoles de terror y horror, pero después se volvieron miércoles de misterio. Y bueno, el pasado siento que fue de True Crime. Sí. Este también es de True Crime, Sí. pero un misterio porque, bueno, lamento decirles que el de hoy también es un Unsolved Mystery. Exacto. La semana pasada estuvimos hablando del Unabomber, el University and Airline Bomber Ted Kaczynski. Y bueno, esta semana el tema es diferente, pero también pues... Puede que haya un crossover. Pero mira lo que tú dices, Cedric, de que no habías escuchado este caso hasta que yo te lo dije. Y bueno, antes de mencionar el caso, quiero que sepas que un montón de las cosas de las que tú y yo hemos hablado es porque viviendo en Estados Unidos con Matt, mi novio, él sabía muchas cosas que por cultura allá, pues, ellos saben porque Claro. ellos lo vivieron o es un tema muy conocido. Sí. O como dije la semana pasada, que el Unabomber, yo no sabía quién era hasta hace 2 años. Claro, Maybe claro. vivo en la nebulosa, pero como es un caso tan famoso, específicamente ahí, es como que él es como que el source que me dice todos estos casos. Ah, ok. Y bueno, hoy vamos a hablar de los Tylenol murders o los asesinatos de Tylenol. Y si es lo que están pensando, es lo mismo como suena, asesinatos de Tylenol o los Tylenol murders. Y tú sabes cómo él me habla de este caso, Cedric. ¿Cómo? Él me dice que yo tenía como dolor de cabeza, algo así. Me fui a tomar la Tylenol. Y él dice que, fíjate si huelen a almendras. Y yo... ¡Wow! Ahora me sé ese fact. Gracias. Y yo Victoria, dije, claro. what is he talking about? De que ¿por qué tengo que oler mi medicina? Why? Y el man dije, oye, los Tylenol murders. Y yo dije, ¿qué? Así que pueden creer que yo le pitché esta historia a Cedric y dije, mira, esto y esto es lo que pasa. Y esto es lo que pasó. Y quiero hacer un programa. Y dije, no tenía idea que esto existía. Así que Cedric, siento que muchas personas deben estar igual que tú. Al comienzo sí. ya has hecho tu research. Así que, ¿por qué no empezamos hablando un poquito sobre los Tylenol murders? Bueno, aquí voy con mi resumen del caso. Ok, los asesinatos de Tylenol fueron una serie de muertes por envenenamiento resultantes de una manipulación de drogas en el área metropolitana de Chicago en el año 1982. Resulta que todas las víctimas habían tomado cápsulas de acetaminofén de la marca Tylenol que habían sido mezcladas con cianuro de potasio. Un total de 7 personas murieron en los envenenamientos originales, con varias muertes más en crímenes de imitación posteriores, o sea, copycats. O sea, también quiero decir y que se acuerden que las cápsulas de medicina y esta es la razón por la que ahora son tabletas. Sí. Las cápsulas son las que eran como de gel, que tú las podías abrir y veías Sí. el polvito de la medicina. Sí. Y bueno, antes la mayoría de las medicinas eran así, las Tylenol eran así. Correcto. Creo que todavía hay así, pero son muy pocas. Muy pocas medicinas, pero no son over the counter. Over the Exacto. counter es que la puedes comprar así sin receta, pues. Exacto. Entonces, ahora las Tylenoles que ustedes conocen, que es la blanquita, así como que no se puede abrir, pastilla si la dura, partes, exacto. la partiste y punto. Sí. Estas Tylenol no existían hasta, bueno, después de esto fue que tuvieron que ser tabletas en vez de cápsulas. Entonces resulta que alguien había
abierto la cápsula y le había puesto cianuro de potasio. Y bueno, tengo un dato curioso sobre el cianuro. Al parecer, el cianuro tiene un fuerte olor a almendras, o sea que un primer indicador de que podía ser cianuro lo que estaba en las Tylenol es que cuando abrían estos frascos o botellas olían mucho a almendras. Pero bueno, ¿por qué no hablamos un poquito de cianuro? Cianuro, no sé si quieres explicar un poquito qué es un compuesto químico que... No, yo lo leí, Cedric me está mirando que no, yo no sé nada de esto. No tengo idea de cómo funciona el cianuro, la verdad. No, pero bueno, la cosa es que las moléculas del cianuro atacan a tu cerebro y o sea, te mata súper rápido. Sí, leí que literalmente una vez que lo consumes ya no tienes manera de hacer un counter effect de inmediato, porque te ataca de inmediato y te da, tengo entendido que arritmia cardíaca, te llega al cerebro, o sea, es horrible, te mueres literalmente en menos de una hora. Y mira, en verdad estaba leyendo un poquito de la parte científica, la cual no manipulo muy bien, pero habían usado, dije, cianuro de potasio, específicamente este tipo de cianuro se combina con una proteína que tenemos los seres humanos que hace que te mate hasta más rápido. ¡Wow! No tenía idea de eso. Y las Tylenoles, que bueno, luego investigan y nosotros vamos a decir cómo llegan a decir que lo que había matado a estas personas era la Tylenol, tenían una cantidad de cianuro que, o sea, usaron demasiado, que no hubieran necesitado esa cantidad para matar a una persona. O sea, con un poquitito ya alguien puede morir. Claro. Y estas cápsulas estaban literalmente llenas. Necesitaban asegurarse de que... Ajá, tenían muy poquito acetaminofén, que es la medicina, sí. Y tenían cianuro. Algunas estaban completamente llenas de cianuro. Wow. Entonces, bueno, Cedric, no sé si quieres hablar un poquito del tema o empezamos a hablar un poquito de cómo inicia esto. Quiero decir que esto inicia el 29 de septiembre de 1982 y ya Cedric y yo tenemos que decirles como un timeline de eventos o cómo suceden las cosas para que ustedes tengan como un clear picture. Sí, la verdad es que una de las cosas que más me ha sorprendido de haberme estudiado este caso es que la marca en sí, Tylenol, haya podido sobrevivir a un caso como este, porque imagínate, medicinas que van y te matan, o sea, y te matan de inmediato, en menos de una hora, todo el mundo estaría, tú pensarías, todo el mundo dice, ya más nunca me vuelvo a tomar esa medicina en caso de, pero gracias al cielo se recuperaron, porque digo, hay que mencionarlo, no fue culpa de ellos, esto sí se sabe en la investigación que la Tylenol no tuvo nada que ver, o sea, no fue un Johnson error de... Johnson. Exactamente, Johnson Johnson, que son los que todavía, ¿no? Son los dueños de la marca Tylenol, no tuvieron nada que ver, no estuvieron involucrados, o sea, no fue que ellos manejaron mal la medicina ni nada por el estilo. Entonces, qué bueno que pudieron resurgir. Algo que me di cuenta viviendo en Estados Unidos es que la Tylenol en Estados Unidos no es tan usual como nosotros lo utilizamos en Panamá. No. En Panamá literalmente utilizamos Tylenol para muchas cosas y de una vez te duele la cabeza, Tylenol, resfriado, Tylenol. O sea, es como tu go-to de una vez. En Nueva York no es así. Allá dan puro Advil. Advil, exactamente. Advil es como la marca famosa. Y recuerdo porque yo por lo menos soy las personas que cuando me siento mal yo me tomo 2 Tylenol y listo. Allá en Estados Unidos me acuerdo que mis amigos todos decían como que, ay, es que me quiero tomar una Tylenol pero me da miedo porque esa medicina me marea, como que me cuesta tomármela. Exactamente, y después varias personas me lo dijeron y me di cuenta, claro, nosotros tenemos tomando Tylenol desde tenemos 6, 7 años de la Tylenol de niños y después vamos y listo. Entonces estamos acostumbrados, ellos no están tan acostumbrados al Tylenol, cuando se las toman les hace un efecto mayor que a nosotros. No tenía idea de esto porque... Curioso, ¿no? Yo en verdad Tylenol es como que Tylenol. Pero bueno, a esto que traes al tema... Se considera que los esfuerzos de Johnson Johnson en su campaña para tratar de, ¿cómo se dice? Como que de bajar el escándalo, claro, o de recuperarse de este escándalo. Damage Control. The Damage Control es una de las campañas más exitosas que hay hasta hoy en día, porque pueden creer que cuando esto pasó ellos bajaron su porcentaje de consumo, era que bajaron de un 35% a un 8% porque le habían dañado la imagen. Claro, y luego claro. de este incidente ellos pues hicieron toda una campaña. Después nosotros vamos a explicar un poquito más de los esfuerzos que hicieron. Y bueno, y lograron recuperar su imagen y seguir vendiendo
Tylenol. O sea, dice que en average al público le tomó 1 año volver a confiar en Tylenol, que es súper más rápido. Claro, la verdad es que por eso te digo, si yo tomo una medicina, si tú me dices que hay una medicina matando personas, olvídate, me va a tomar años, imagínate. O sea, yo voy a un restaurante y me intoxico con la comida y no vuelvo en 8 años. 8 o 10 años, o sea. Te juro que casi te iba a dar ese ejemplo. Creo que todos tenemos un restaurante que hemos ido y cuando llegas a la casa dije, y después nunca más vas a ese restaurante porque dije, eso me dio eso esa vez, no quiero decir algo que me dio, pero que no voy a volver. Síguenos en Instagram @TheQuarantineClubCoolFM. Hoy hablando del caso The Tylenol Murders o los asesinatos de Tylenol. Cedric, suena mejor en inglés. Sí, no, mucho mejor. Pero bueno, les estábamos contando en el bloque pasado un poquito del overview del caso, el background del caso, lo que fue el caso, que fueron una serie de muertes por envenenamiento, por consumir Tylenol envenenada con cianuro de potasio, y todo esto ocurrió en Chicago en 1982. Y bueno, vamos a iniciar el timeline en el 29 de septiembre de 1982. A las 6:30 de la mañana, Mary Kellerman, una niña de 12 años, se despierta sintiéndose enferma, ya tenía dolor de garganta, y sus padres le dicen que se tome un Tylenol y que vuelva a dormir. Lo que sucede es que la niña va al baño, se toma la Tylenol y luego el papá escucha un golpe en el baño y dice que él empezó a tocar la puerta a ver si algo había pasado y le estaba preguntando, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y que no le contestaba, así que abrió la puerta y la niña estaba en el piso. Entonces obviamente llamaron al 911 y bueno, a la niña se la llevaron de una vez, pero lastimosamente a las 9:56 a.m. Mary Kellerman es declarada muerta en el Alexian Brothers Medical Center, que está en Illinois, en Chicago, Illinois. Y bueno, esta fue la primera víctima, y debido a su edad y las circunstancias en las que murió, su cuerpo lo mandan a una autopsia específica porque esto les parecía como que un poco extraño. Y bueno, es bueno recalcar que cuando fueron a recoger a la niña en 911, ellos empacaron muchas cosas que habían a su alrededor en el baño, entre estos la botella de Tylenol. Ok, Seri, ¿quieres pasar al mediodía de este mismo día? Claro, después al mediodía seguimos entonces con Adam Janus, de 27 años, trabajaba en la oficina postal de Arlington Heights. Recordemos que todo esto pasa en Chicago. Él parece ser que fue a recoger, él se quedó, no fue a trabajar ese día, él se quedó en casa porque se estaba sintiendo mal, como que iba a tener un resfriado. Fue a buscar a sus hijos a la escuela y de regreso para una farmacia, esto es importante, para en la farmacia Jewel a comprar Tylenol. Entonces llega a su casa, almuerza y después de almorzar le dice a sus hijos, me voy a tomar 2 Tylenol y me acuesto para descansar. Se las toma, a ratito de tomárselas regresa a la cocina y colapsa en la cocina. Aquí un dato bastante triste es que el doctor estuvo comentando que su primer trabajo cuando llega un paciente así es resucitarlo. Dice que no pudieron ni siquiera resucitarlo. O sea, normalmente lo resucitan y ahí tratan de trabajar. Entonces no pudieron resucitarlo ni siquiera. Y entonces él decía que le trataba de explicar a la familia qué fue lo que pasó, pero ni siquiera él entendía qué era lo que pasaba. Y dice que más se le complicaba poder darles una explicación o decirles algo porque él no sabía qué tenía que decirles. Simplemente no había visto un caso así hasta el momento. Y entonces fallece alrededor de las 3:15 de la tarde. Ajá, y que toda su familia estaba en el hospital, entonces toda la familia, en vez de regresar como que a sus casas respectivamente, todos vuelven a la casa de Adam Janus, el que murió. Todos fueron a la casa de él como para planear el funeral, y esto es un dato importante. Sí. Esto que él muere a las 3:15. A las 3:45... Marilyn Rayner, de 27 años, está en su casa. Ella recientemente había dado a luz a su 4º hijo y ella acaba de regresar del hospital, de dar a luz, y bueno, ella no se sentía bien y entonces se toma una Tylenol y también colapsa. Obviamente ellos llaman al hospital y bueno, llegó una ambulancia y se la llevó, y el marido de ella en verdad no ha comentado mucho sobre sobre este incidente porque obviamente es una tragedia. Bueno, entonces como seguimos en el timeline, a las 5 p.m.
habíamos hablado que la familia de Adam Janus estaba en casa planeando el funeral. Cedric, continúa. Esta duele bastante, exactamente. Están entonces en la familia de Adam planeando el funeral. Su hermano menor, Stanley Janus, tenía un dolor de espalda crónico, entonces le pide a la esposa Teresa que por favor le pase Tylenol. La esposa le pasa unas Tylenol, él se toma las Tylenol, ella también toma Tylenol. A los minutos él cae y después vuelve a caer ella. Lo interesante, caen los dos entonces. Parece ser que cuando los llevan al hospital le comentan de vuelta al doctor que allá había tratado a Adam Janus y le dicen, viene la familia Janus, y él pensaba, ok, vienen los papás porque ellos se veían bastante afectados, no sé qué tal, algo, y después viene y se da cuenta de estar recibiendo al hermano y a su esposa y dice, ¿y ahora qué pasó? Y entonces lo empiezan a tratar y nada, los dos también fallecen entonces de inmediato. Bueno, él falleció de inmediato y su esposa estuvo viva por unos días más, porque bueno, acuérdate lo que te había dicho, que algunas Tylenoles tenían más cianuro. Menos y otras, Ajá, exactamente, así que ella logró sobrevivir estar unos días más. Y bueno, a las 6:30 de la tarde entonces, imagínate a los doctores, dije, Claro, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Está llegando la gente. Exactamente, entonces a las 6:30 en una tienda de Illinois, Mary McFarland, una residente de Elmhurst de 31 años, era una residente de Elmhurst Hospital, disculpen. Le dice a sus compañeros que tenía un fuerte dolor de cabeza y bueno, dicen que ella se fue a un cuarto de atrás y que no se sabe ni siquiera cuántos Tylenol se tomó, al menos uno obviamente, y en cuestión de minutos ella pues estaba en el piso. Y bueno, si seguimos con el timeline, a las 8:15 entonces muere el hermano de Adam. Ahí él lo declaran que él muere. A las 9:30 p.m., después de aterrizar en un vuelo, Paula Prince, que era una asistente de vuelo de 35 años de United Airlines, para en Walgreens, en Illinois también, para comprar Tylenol. Esa también duele bastante. Sí. Porque ella estaba llegando de Las Vegas, ¿no? Sí, de Las Vegas, estaba llegando de su trabajo y simplemente se iba a tomar unas Tylenol. Y bueno, hasta ahora pongámosla en hold. Obviamente volvamos al hospital. Los médicos están con un signo de un question mark. Sí, un signo grandísimo. de interrogación. Dije, ¿qué puede ser esto? O sea, ¿por qué una familia, o sea, no sabían nada y una enfermera sugiere que lo que tenían en común y que ¿te acuerdas que en la niña habían recogido la botellita de Tylenol? Correcto. Cuando las mandaron a analizar decían, dije, los doctores creían que era envenenamiento y dije, pero ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? Mientras el médico forense está examinando pues estas cosas, porque dice que en esos tiempos, como nunca se había visto un caso así, el hospital no realizaba estas pruebas. Claro. Y dice que lo que hizo él fue tomar la sangre de la gente que había muerto y mandó la sangre a otro lado. Y bueno, a la misma vez dijeron, había cianuro aquí y en estas cápsulas de Tylenol también había cianuro. Entonces ahí es como que, wow, ahí creo que se desencadena como que el pánico entre los doctores y las autoridades, porque los doctores dicen, es la Tylenol. Sí, claro, ahí se dan cuenta y no saben exactamente qué Tylenol está afectada, porque de vuelta, estas son casas muy diferentes, personas que no se conocen, botellas distintas, entonces dicen, ¿cuántas de estas Tylenol estarán contaminadas con algo que están matando a las personas? Y bueno, el jueves 30 de septiembre, porque todo esto fue en un día, lo que estábamos hablando, Sí. El jueves 30 de septiembre, cuando reciben todos los informes de laboratorio y eso, se dan cuenta que, y lo que decía al principio, que la cantidad de cianuro eran 100 o 1000 veces más de lo necesario para matar a cada persona. Qué locura. Ese mismo día, a las 3:15, entonces declaran muerta a Mary McFarland, después a Mary Rayner a las 9:30. O sea que aquí empieza a morir más gente de la que ya se habían intoxicado, porque recordemos, algunas personas no murieron de inmediato. Y bueno, el 30 de septiembre, ahora que les dije que ya recibieron los informes con la cantidad de cianuro, mueren 2 personas más. Aquí ya dicen, bueno, hay que hacer un recall de la Tylenol o empezar a decir que no la consuman y que la traigan
Y obviamente el CEO de Tylenol en ese momento dije no, y la policía y la gente encargada quería hacer una conferencia de prensa y él dije, no, pero es que obviamente eso no es buena publicidad. Claro. Entonces él como que, ¿pero qué podemos hacer? No hay más nada que hacer. Tienes que hacer la conferencia de prensa, entonces obviamente tuvieron que hacerla y bueno, creo que aquí es donde empieza como que un mayhem. Sí. Tanto para la compañía y un pánico en la ciudad. A las 3 p.m. del 30 de septiembre, Johnson & Johnson anuncia el retiro de todo el Tylenol del lote específico que estaban envenenados, pero bueno. Sé parte del club más entretenido The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante esta cuarentena. Hoy estamos hablando de The Tylenol Murders o los asesinatos de Tylenol. Bueno, Cedric, te pregunté en el corte comercial si habíamos sido algo coherentes. Yo siempre que los casos tienen mucha información me estreso un poco porque quiero darles la información en orden y cómo es y lo más accurate posible. Pero bueno, habíamos quedado, Cedric, en que Tylenol hace un recall de todos sus productos del lote específico de los que ya habían comprobado las muertes habían sido por esos lotes de Tylenol. Entonces hacen un recall el jueves 30 de septiembre. Ahora vamos al viernes 1 de octubre. Mueren una persona más y descubren el cuerpo de Paula Prince, la azafata de United Airlines. La descubren en el piso de su baño y obviamente una Tylenol en el counter. Así que de una vez supieron que tenía que estar relacionada a los otros casos. Y bueno, aquí empieza una investigación un poquito más... No sé cómo decirlo, Cedric. No era tanto de encontrar al culpable, sino de proteger al público. Sí, porque claro. La Tylenol era algo tan común como que, tú sabes, para todos. O sea, tienes dolor de cabeza, tienes dolor de algo, Tylenol. Entonces era más un esfuerzo para proteger al público y difundir la información de que por favor dejaran de consumir Tylenol. Y tenemos que recordarnos que esto fue en los 80s. O sea, no era como que a todos los influencers le puedes decir que lo pongan y como que la gente se entera súper más rápido de todo. Claro, sí. Y tú sabes que un dato curioso es que después de la muerte de Kennedy, este es el segundo como evento que ha sido más cubierto por la prensa. Porque no sabía. Querían cubrirlo y publicarlo en todos lados para proteger a que en otros lados de Estados Unidos no estuviera pasando. Entonces, obviamente, ellos, y con toda la razón en el mundo, la gente y las autoridades estaban enfocadas en proteger al público, no en buscar un sospechoso ahorita mismo, porque no tenían tiempo, porque no tenían ninguna pista de quién podría ser. Porque también quiero decir que antes, cuando investigué esto, en las farmacias, tú sabes como ahora casi todas las farmacias tienen cámaras en todos los... Sí, correcto. En todos los aisles. Sí. Yo casi siempre pensé que es para ver si alguien se está robando algo, que sí, también es para eso, pero antes eso no existía. Claro, y si hubiese podido ver... Uy, te hubieras dado cuenta enseguida si hubieras unido todas las tiendas donde compraban Tylenol, hubieras podido ver quién entró a las mismas tiendas en esos días. Exactamente, porque dicen que lo que creen es que esta persona compró Tylenol, fue a su carro, les cambió cosa por cianuro y las puso en el shelf. De vuelta en el counter, claro. Yo pensé, porque claro, si tú te llevas algo de una tienda sin pagarlo, pues ahí sí te ven o te buscan y tal. Pero si tú entras y dejas alguna tienda, nadie se da cuenta. O sea, ¿quién se da cuenta si tú pones un paquete de Tylenol igual a los demás en el shelf y te vas? Nadie, lo vas y lo compras. Bueno, entonces también como un esfuerzo de proteger al público, el lunes 4 de octubre lo que hacen el alcalde y el Consejo Municipal de Chicago es que aprueban una ordenanza que requiere envases a prueba de manipulaciones para todos los medicamentos vendidos en tiendas. O sea que este es el primer paso a los envases como los conocemos el día de hoy, que ustedes saben siempre que dice que si no tiene el sello o si el sello ha sido abierto, por favor bote el paquete o no lo consuma. Eso nació de ahí, ¿no? Esto nació de ahí y quiero que sepas que muchas entrevistas que le hicieron a gente que estaba relacionada a los que habían muerto o que generalmente vivió en ese tiempo, dice que antes nada tenía protección, que los cartones de leche tampoco. Dice que la gente entró en pánico, que no quería ni siquiera darle jugo o leche a sus hijos porque no sabían qué podía ser manipulado. Y bueno,
como estamos en cronológicamente, ya dije que el lunes 4 de octubre empiezan pues, los primeros pasos para crear esta ley. Y bueno, allá ya hicieron como un mandato, una ordenanza sí. que antes de que se vuelva ley. Y el martes 5 de octubre, Johnson & Johnson retira del mercado todos los productos Tylenol en todo el país, en todo Estados Unidos, lo que eran 31 millones de botellas valoradas en más de 100 millones. Y bueno, o sea, esto en verdad, tú dirías de que fue una gran pérdida para ellos, pero ¿y las familias? O sea, claro, exactamente. Imagínate, a la familia nadie le devuelve. Y obviamente también difundir la información. No tomen Tylenol, no tomen Tylenol, no tomen Tylenol. Sí. Y bueno, ya la investigación sigue porque ahora ya que habían hecho tanto, como que seguían con la publicidad de no tomar Tylenol, ya podían enfocarse un poquito más en, ok, vamos a ver quién pudo haber sido. Así que no sé si quieres hablarnos de estos esfuerzos, Cedric. Claro, nos vamos entonces ahora con los sospechosos. La investigación llegó a tener 3 sospechosos principales. Vamos a empezar con el primero porque hay cosas sketchy de los 3. La verdad es que viendo la evidencia yo pensaría que puedo ser cualquiera de los 3. Aún ni siquiera me decido con cuál me convence más que el otro. El primero de estos es Roger Arnold. ¿Por qué Roger Arnold? Él trabajaba básicamente en un warehouse. Interesantemente trabajaba en el warehouse de Jewel, que como yo les mencioné en el segundo bloque, es una de las farmacias donde se compraron uno de los paquetes de Tylenol. Pero esto no es lo único que lo une. ¿Por qué él fue sospechoso? Fue porque una persona lo denunció ante la policía porque una noche en un bar él estuvo haciendo comentarios sospechosos sobre ese caso que indicaban que él tuvo algo que ver. Ahí es cuando los policías van a investigar, se dan cuenta que él trabajaba en este warehouse. No solamente eso, él trabajaba con el papá de una de las víctimas. Además de eso, parece ser que otra de las víctimas donde compró su Tylenol era básicamente una farmacia que queda cruzando la calle del trabajo de su esposa. O sea, habían muchas cosas que lo conectaban a diferentes paquetes Tylenol que estaban en diferentes tiendas. O sea, él tenía por qué estar en estos lugares, en los alrededores. Fueron a investigar su casa de Roger Arnold. No encontraron mucho, pero sí encontraron que él estuvo haciendo pruebas con químicos. No encontraron el cianuro, pero tenía distintos químicos bastante similares al cianuro. Tenía cosas que él no tenía por qué tener, porque no es que él fuera químico ni trabajara con nada parecido. Nunca pudo defender eso. No solamente eso, también Roger Arnold se declinó la idea de hacer una prueba. La prueba, ¿cómo se llama la prueba? La prueba el detector de mentiras. El detector de mentiras, exactamente. Se declinó cuando le pidieron que hiciera un detector de mentiras. Dijo que no lo iba a hacer. No lo pudieron condenar entonces porque no encontraron evidencia suficiente para condenarlo. Pero interesantemente, un año después, en un bar nuevamente, Roger Arnold agarra a tiros a John Stanisha porque él creía que esta persona fue el que lo denunció ante la policía y él no fue el que lo denunció ante la policía. Pero no era que lo había confundido con alguien. Exactamente, él pensó que fue exactamente, lo confundió con la persona que él pensaba que lo había, entonces él no tenía nada que ver, lo terminó matando y ahí entonces es cuando lo condenan por la muerte de John Stanisha, pero nunca lo pudieron condenar por las muertes de la Tylenol ni saber si él realmente estaba involucrado. Exactamente, entonces mira, este fue el segundo de los sospechosos. El primero, y si recuerdas, el primero era una persona, o sea, esta persona es una mala persona, James Lewis. Sí. Lo han descrito como un oportunista porque él trató de extorsionar a Johnson & Johnson pidiendo $1 millón para detener los asesinatos de Tylenol. Pero sí, obviamente, imagínate que lo rastrearon hasta Nueva York porque había cerrado el envelope, estaban sus prints, sí, sus huellas, fue donde lo encontraron. O sea, cero, él nada más quería el dinero. Entonces él fue detenido y bueno, lo que estaban diciendo es que obviamente ellos pensaban que él era solo un extorsionista, pero que al igual se negaba a hablar cuando lo detuvieron y no sé, como que una persona, uno de los investigadores principales del caso dice que en ese momento él creía que él podía ser el verdadero culpable, pero que hoy en día él como que no, este hombre nada más era un extorsionista y fue a la cárcel por extorsión y sirvió una condena de, creo que lo condenaron a 20 años y solo sirvió como 13 años y ahora
vive en el East Coast de Estados Unidos. Pero hay cosas también muy extrañas sobre el caso de James Lewis, y una de las cosas interesantes fue que cuando él le manda la carta a la compañía Johnson & Johnson demandando, creo que era 100 millones, $1 millón. $1 millón de dólares. $1 millón de dólares él quería. Lo interesante de esto es que él dice, deposítelo en esta cuenta de banco, pone la cuenta de banco, pone el banco, y la policía cuando investiga, esa ni siquiera era su cuenta de banco. No era la cuenta de banco de él, sino que cuando investigan era la cuenta de banco del jefe de su esposa, que parece ser que él le debía $500. De que I wanna frame him. Exactamente, y entonces básicamente lo que quería era frame him, porque simplemente como él le había costado plata a la esposa, entonces dice, bueno, ahora vamos a echar la culpa de esto, y hace esto, pero es el weird, o sea, es como el prank más raro del mundo, o sea, porque al final del día él fue el que terminó culpado por extorsión. Con obvias razones. ¿Cómo tú vas a pedir esa cantidad de plata si tú ni siquiera tuviste nada que ver con el caso? Bueno, mira, después de esto de James Lewis ocurre, para decir el timeline, es el miércoles 6 de octubre. O sea, esto es un span, Cedric. O sea, todo inició el 29 de septiembre y estamos a 6 de octubre y tienen a este sospechoso, que bueno, un extorsionista. Y bueno, ya semanas después, el miércoles 20 de octubre, el superintendente allá en Chicago dice que estaban súper abrumados con el caso y decidieron llamar a una conferencia de prensa. Y en esta conferencia de prensa, el superintendente dice al aire que en su opinión ellos no sabían más nada ahora de lo que sabían el día que todo inició. O sea que, basically dijo, we have no clue y estamos perdidos. Y después de la conferencia dice que le cayeron agentes e investigadores. Dije, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso al aire? Y él simplemente dijo, porque es la verdad. Y le estás mintiendo a gente que ahorita mismo tiene miedo, y darle falsas esperanzas no funciona. No ayuda de nada. Tienes que decirle la verdad. Ojalá todo el mundo fuera como esta. Sí, ¿no? Como esta persona, como que qué buena persona. Dije, mira, vamos a decir la verdad. Bueno, el 25 de octubre se reduce el grupo de... Mira, imagínate que era The Tylenol Task Force. Era un task force de 115 personas y se reduce a 40 investigadores para ver si podían, pues, encontrar a alguien más. Pero simplemente eso no pasó. Ya han pasado, Cedric, en el 2022 se cumplirán 40 años y no se sabe quién fue, nunca han podido decir quién fue. Así que quiero contarte unos cuantos copycats que les hicieron pensar. Dije, maybe fue esta persona, porque antes de que tú definas que es un copycat, cuando se copian del crimen, tú puedes decir, ¿y si fue el mismo? Claro. De repente no fue que se está copiando, exactamente. Perfecto. Y a regresar, que sepas que te tengo una teoría también, que puede ser teoría de conspiración, que trae también un tercer sospechoso al caso. Después hablamos más de esto. Cedric siempre tiene teorías de conspiración. Me encantan. No entiendo por qué. Sé parte del club más entretenido, The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante esta cuarentena. Hoy miércoles de misterio hemos estado hablando de los asesinatos de Tylenol Murders, aquí con Cedric Miró, que dice que me trae unas cuantas teorías de conspiración. Pero bueno, antes de eso quiero hablar de los copycats, o ¿cómo se dice eso? Los imitadores. Los imitadores, creo, sí. De los ataques de Tylenol. Bueno, una locura, porque la gente que quiere copiarse o... Mira, hay una de las copycats que cuando yo lo leí, Cedric, me quedé con la boca abierta. ¿Cuál? En 1986 hubieron 3 muertes más por cápsulas manipuladas. Esto es 4 años después, ¿no? Ajá, esto es 4 años después. Específicamente en el estado de Washington, unas cápsulas de Excedrin, o sea, ya no es ni siquiera Tylenol, Excedrin, fueron manipuladas, resultando en la muerte de Susan Snow y Bruce Nickel por envenenamiento con cianuro. Y tú puedes creer que arrestan y condenan a Stella Nickel, la esposa de Bruce Nickel, porque ella simplemente quería matar al marido y manipuló el Excedrin. Wow. Bueno, yo creo que ella creía que no la
no la iban a encontrar. Que no iban a descifrar. Dije, digo, o sea, había sido tan reciente que dije... Claro, exactamente. La policía está bien alerta sobre ese tipo de cosas. Sí, bueno, dice que ese mismo año Procter & Gamble retiró del mercado unas cuantas de sus medicinas porque, tú sabes, todos estos escándalos siempre hacen que las ventas caigan y bueno, simplemente retiraron del mercado un analgésico que tú y yo no conocimos que se llamaba Encaprin. Okay. Pero bueno, todos estos escándalos, mira que no todo el mundo lo sabía manejar. Obviamente el más grande había sido el de Johnson & Johnson y la gente ya estaba tomando Tylenol de vuelta. Pero esto nada más me hace pensar que estas cápsulas que habían sido manipuladas todavía en el estado de Washington no habían puesto seguro la ley. No, bueno, todos sabemos que las leyes toman tiempo, pero... Sí. Pero... ¡Wow! Es que todavía hay como... Bueno, hay gente especial. También en 1986 un estudiante de la Universidad de Texas murió por una intoxicación por cianuro y obviamente creían de nuevo, dije, alguien hizo un copycat, pero dice que luego determinaron que él era un probable suicidio y que él había obtenido el cianuro de un laboratorio donde él trabajaba. Así que, bueno, lo que quiero decir de la conclusión es que hubieron muchos cambios farmacéuticos y también en el Food and Drug Administration y la manera en que nosotros consumimos todos nuestros productos. Porque ahora, Cedric, todo está sealed, todo tiene como algún elemento de protección, hasta la leche cuando la abres, tú sabes que está la tapita esa que nunca se la puedo quitar sin que se me ríe. Soy como Joey en ese capítulo de Friends. Sí. Del infomercial. En ese capítulo de Friends que no había manera que él pudiera abrir la leche. O sea, a mí también siempre se me derrama. Y yo dije, pero ¿por qué hacen esto así? Pero es mejor que esté eso así. Pero bueno, este incidente inspiró a las industrias farmacéuticas, alimentarias y de productos de consumo a desarrollar envases a prueba de manipulaciones como sellos de inducción y métodos mejorados de control de calidad. Además, esto es importante, la manipulación de productos se convirtió en un delito federal. Las nuevas leyes resultaron, en la condena de por ejemplo, Stella Nickel en el caso de manipulación de Excedrin, por el cual fue sentenciada a 90 años de prisión. Ya sé qué fue lo que pasó. La ley ya estaba, pero si ella la compró, ella envenenó a su marido, o sea que ella misma abrió el capi. O sea, no es que fue extraño. Claro, ya. Sí. No lo había visto tampoco. Seguro está mi hermana escuchándome y dije, Mónica, por favor. Ella lo tiene que haber figure out hace rato. Ajá, ya saben, o sea, eso, la ley ya estaba. La ley ya estaba, pero obviamente su marido confió y lo asesinó. Wow. Además, este incidente también provocó que la industria farmacéutica se alejara de lo que son cápsulas, que eran muy fáciles de contaminar. Y bueno, ahora todo ya sabemos que es como tabletas. Y bueno, también la Food and Drug Administration introdujo regulaciones súper más estrictas para evitar la manipulación de los productos. Y bueno, ya saben por qué consumen tabletas. Tú sabes que en verdad todavía dan cápsulas en Estados Unidos, pero son cuando es en receta, que te la hace el farmacéutico. Y es como que... Sí. Y en Estados Unidos casi todo es con receta. O sea, hay muy pocas cosas over the counter. Casi todo es con receta. Y a veces que yo digo, ¿pero por qué? Pero bueno, cuando ya han sucedido... Exacto, claro, Oye, ellos se protegen. Algo que no mencioné es que este fue considerado el primer atentado de terrorismo doméstico. Wow, claro, en Estados Unidos. Dicen que antes ellos en verdad no tenían esa frase, pero así es como lo definen. El primer caso de terrorismo doméstico. Y bueno, porque también esto se le llama así cuando es random killings. O sea, no había como un motivo. Claro, no era que unía algo a las víctimas. Ajá, el motivo era causar pánico. Sí, exactamente. Así que, por eso, Cedric, creo que estoy lista para que me digas. La teoría conspirativa. Eso no es una palabra. Exactamente. Es mi nueva palabra. Yo siempre invento palabras en este programa. Oye, pero tú sabes que quería mencionar, porque lo mencioné en el capítulo pasado, John Douglas, que mencioné que Mindhunter está basada en su vida. Él es un analista criminal del FBI muy famoso, tiene muchos libros, los recomiendo todos. ¿Sabías que a principios de 1983, cuando todavía están tratando de ver quién hizo todo esto?
él hizo como un perfil de la persona que podía ser. Entonces, junto a la familia de Mary Kellerman, que fue la niña de 12 años que murió, con su autorización, en la tumba pusieron... o sea, ellos publicaron dónde estaba la tumba de Mary Kellerman, como para que le dejaran flores, cosas así, y monitorearon con vigilancia, así con cámaras, 24 horas durante varios meses, porque tú sabes que siempre está la teoría de que el perpetrador, podría visitar la casa o la tumba si se enterara de su ubicación, porque casi siempre, si ven Mindhunter, los killers vuelven a la escena o a ver a la víctima. Quieren ver un recuerdo o algo, sí. Pero eso nunca sucedió. Entonces, esto es un detalle curioso que tenía que mencionar, pero estoy lista, estamos listos para tu teoría. Perfecto, ¿se acuerdan entonces que la semana pasada, como comentamos al inicio del programa, estuvimos hablando de Ted Kaczynski, o mejor dicho, el Unabomber, que fue el que mandó varias bombas alrededor de Estados Unidos, específicamente en Chicago? Alrededor de ese tiempo. No todas en Chicago. No todas en Chicago, pero un par en Chicago. Y ahora les voy a decir por qué esto es importante. Porque Unabomber está también entre los sospechosos del caso de las Tylenol. ¿Y por qué? Hay un dato muy, muy interesante / extraño de esto. ¿Y cuál es? Hay una persona que también murió contaminada por una Tylenol extra fuerte, pero no está contada en estos casos porque esta persona murió 2 meses antes de que esto sucediera, también por haber una Tylenol, exactamente, tomó una Tylenol extra fuerte, murió de inmediato también el mismo día, pero como de vuelta, esto que estábamos hablando del caso de la Tylenol pasó todo en un día y ahí fue que se encendió todo, nadie había pensado en esto que había pasado 2 meses antes, porque esto es interesante. La persona que murió 2 meses antes con la Tylenol se llama J. Adams Mitchell y él muere no en Chicago, sino él muere en el área de Sheridan. Sheridan está bastante lejos de Chicago, donde pasó lo de la Tylenol. Pero ¿de qué está cerca Sheridan? Sheridan está justamente al lado de donde vivía Ted Kaczynski, o sea, al lado de la cabaña donde vivía Ted Kaczynski. Entonces, no, la cabaña de él está en Minnesota. Exactamente, en Minnesota, o sea, esto va camino literalmente a Minnesota, a la cabaña de él, literalmente es el pueblo de al lado. I swear to God. Okay. Estoy mirando a Cedric con una cara de que estás inventando. No, seriously, en serio, ahorita te enseño el mapa para que veas lo extraño que es esto. Entonces, la teoría que se dice es que puede ser que él haya hecho esto como prueba, lo mata 2 meses antes, entonces él después de 2 meses va para Chicago, porque ¿qué pasa? Recuerda que en el 82 fue uno de los bombazos que él metió en Chicago cuando él estaba ya trabajando con el papá, que lo hablamos la semana pasada, y entonces ocurre esto y se estima que después desapareció. Él, de hecho, la policía lo fue a buscar, le pidieron que entregara su DNA para poder hacer match con las botellas de Tylenol que se habían encontrado y tal, y él no quiso acceder a dar su DNA, dijo que él no confiaba en el FBI, que lo querían culpar a él y que él no iba a dar, y después trató de hacer un trato con el FBI y el trato era el siguiente, dijo: si ustedes las cosas de mi cabaña no hacen el auction que están planeando, recuerdas que tú misma mencionaste sobre el auction que hicieron sobre todas sus cosas, la subasta. Esa es la subasta, él dijo: detengan la subasta, déjenme quedarme con todas mis cosas, no las toquen y entonces yo les doy el DNA. Y el FBI dijo: no me parece, hicieron de todas maneras la subasta, él dijo: no les doy mi DNA, y no tuvieron entonces manera de incriminarlo porque las cosas él ya las tenía un pocotón de gente alrededor de Estados Unidos, así que al final nunca hicieron un match ni nada. ADN. Cedric que tiene. Yo lo estoy en inglés. DNA. Exactamente, yo lo estoy diciendo en inglés. Pero sí, esa es la teoría. Al final nunca se pudo comprobar nada sobre esto. Pero es muy interesante esto del caso de Sheridan. Mira, en mi opinión, Cedric, yo no creo que haya sido él. Digo, era un hombre sumamente sería extraño. Inteligente, pero no. Bueno, no sé, ustedes nos pueden decir. Ustedes pueden investigar también, ya hay mucha información online y muchos, mira que no sé, documentales me imagino que en YouTube, pero es un tema muy interesante, así que lo pueden buscar donde ustedes quieran en internet y ahí tendrán más información. Lastimosamente, Cedric, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Y bueno, hacer todas estas investigaciones, porque la verdad es que nos toma un rato buscar tantas cosas y tratar de dárselos a ustedes en una manera resumida y clara. Exactamente, de una manera que sea coherente y que tenga este misterio, ¿no? La verdad es que me encantó investigar sobre este caso. De vuelta, muchísimas gracias por darme un chat con un nuevo caso creepy que investigar y que meter en mi vida. Fue muy interesante, Mónica, y espero que a todos les haya gustado. Si les interesó, escríbanos, por favor, también escríbanos si tienen algún caso así misterioso del cual no hemos hablado en el programa. También nos encantaría, siempre nos gustan las sugerencias de la audiencia.
Sí, escríbanos en Instagram @CedricMiro, @MonicaGronchi o @The Quarantine Club Cool FM o al 6301-2810. Así que los esperamos mañana, Cedric y yo, en el jueves de comedia, trayéndoles un poco de risas los jueves, los miércoles creepy, los jueves de risa. Para balancear. Así que los esperamos. Y nos entonces escuchamos el día de mañana. Sí, chao Cedric, soy Mónica Gronchi y me despido por hoy. Que tengan una linda tarde. Esto fue The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Sintoniza The Quarantine Club de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Cool FM 89.3.